Queridos adultos mayores, otra vez aquí con ustedes. ¿Cómo se la han pasado? Espero que bien. Oigan, ya se dieron vuelta de, de la tumba hacia la resurrección, hacia la vida. Bueno, porque hoy vamos a meditar también otro encuentro hermoso que realiza Jesús y que es precisamente el encuentro con los discípulos de Emaús. ¿Quiénes son los discípulos de Emaús? ¿Quién sabe? Yo también les digo, quién sabe. Pero nos dan una enseñanza hermosa. Es ahí donde cada uno de nosotros ponemos nuestro nombre. Tú eres de los discípulos de Emaús. Vamos a ver si te identificas con ellos o vamos a ver si no eres tan parecido a estos discípulos de Emaús. Empecemos. Los discípulos de Emaús salen de Jerusalén, ahí donde había sucedido ese problema traumático para ellos y para muchos, que era la muerte de Jesucristo. Jesús había muerto de una forma tremenda. No habían dejado en secreto nada, sino que más bien lo hicieron padecer, lo hicieron sentir que no valía nada. Y les digo, hablando en todos los aspectos. Unos soldados que lo humillan, criados del poder político, podríamos decirlo, que lo hacen sentir que son menos que ellos. Gente que en algún momento lo necesitó y que a lo mejor él mismo los alimentó con el pan que se multiplicaba, ahora lo escupía, ahora le insultaba. Gente que en algún momento lo miraba con respeto, le había perdido el respeto y todavía lo hacen exhibir su desnudez corporal, no solamente la debilidad en cuestión humana que no se puede defender ante el poder, sino también una desnudez que ni siquiera esa parte íntima podría cubrir, porque sus manos están estiradas, porque sus pies están sujetos, porque no podemos ni siquiera encoger nuestro cuerpo para cubrir un poco nuestras debilidades. Ese es Jesús. Así quedó Jesús. ¿Por qué les platico esto? Porque habría que ver cómo quedaron sus discípulos y todos aquellos que lo seguían en esta muerte, en este trauma, podríamos decirlo, donde se sienten decepcionados. Decepcionados, ¿por qué? Porque el poderoso, el que me había hecho mirar, el que me había hecho hablar, el que me había hecho caminar, ahora se quedó crucificado. Ahora está crucificado. Y no se defendió. Y no hubo quien lo defendiera. Y no vinieron los ángeles a defenderlo. Y pareciera que hasta el Padre se quedó callado. Es una ruptura tremenda en el corazón donde yo esperaba, yo confiaba, esperaba la manifestación plena del Señor. Y sí se manifestó el amor en plenitud, pero no lo entendimos. Nosotros queríamos que se manifestara de una forma plena, venciendo a los romanos, poniendo en su lugar a los escribas y fariseos, retomando el control de la religión, siendo sumo sacerdote quizá. Esperábamos eso. Sin embargo, nos ha fallado. Y ahí van los discípulos de regreso. Aquellos que se habían entusiasmado siguiendo a Jesús y descubriendo una vida nueva, una vida distinta. Aquellos que con la emotividad de ver que Jesús multiplicaba panes, calmaba tempestades, etc., empiezan a seguirlo, ahora caminan de regreso y decepcionados. Esta es una situación que nos pasa muchas veces a nosotros también, a ti adulto mayor. ¿Te acuerdas cuando te descubrieron tal o cual enfermedad? ¿Te acuerdas cuando te dijeron en el trabajo que ya no podías seguir laborando y tú querías seguir haciéndolo? ¿Te acuerdas aquel momento en que tu hijo, tu hija te dijo que ya no podías vivir en su casa, que tenías que vivir en la tuya? O que te hicieron un cuartito, te refundieron ahí en el rincón de la casa. Esta es una decepción.
Pero fíjate que no enfocamos la decepción hacia el hijo, hacia la hija, no enfocamos la decepción hacia el jefe, hacia la empresa, o hacia los mismos que se quedaron con la empresa, sino que enfocamos nuestra decepción hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos, perdón, y hacia Dios. Y es cuando le decimos, Señor, ¿por qué nos dejaste solos? ¿Por qué no pudiste seguir acompañándonos y sosteniéndonos en esto que nosotros queríamos? ¿Por qué nos diste esta enfermedad que nos priva de tantas y tantas cosas? Y entonces nos empezamos a decepcionar de Dios. Y algunos de nosotros, gracias a Dios, podemos confiar o tener todavía nuestra fe. Pero hay algunos otros que se vuelven en contra de Dios y que empiezan a renegar de Él y que pueden decir, ¿dónde está? Si mira lo que me está pasando, si mira lo que estoy sucediendo, si mira lo que estoy viviendo. Puede sucedernos a cualquiera de nosotros como a los discípulos de Emaús. Pero vean ustedes cuál es el encuentro que tienen los discípulos de Emaús con Jesús. Van caminando, van discutiendo, porque una de las cosas que nos va a dejar la carencia de Dios o la presencia de Jesús en medio de nosotros es la paz en nuestro interior. Después lo vamos a ver en otro pasaje con la ayuda de Dios, el siguiente, ver la situación de la comunidad y Tomás. Pero bueno, ahorita centrémonos en los discípulos de Emaús. Vean ustedes qué hacen los discípulos de Emaús. Van molestos consigo mismo, pero no tiene otra forma de desquitarlo sino desquitándose con el que va a su lado. Y empieza el pleito, porque no dice el Señor que conversaban, sino que discutían. Eso dice la Sagrada Escritura, que discutían. ¿Qué discutían? Pues quizá el verse decepcionados, quizá el decir por qué me invitaste, por qué le hicimos caso, etcétera. Van discutiendo. Cuando no está Jesús en medio de nosotros, nos causa cierta amargura en nuestro interior y esa amargura se manifiesta muy claramente hacia los demás. Y lamentablemente nos desquitamos con los que están cerca. Cuando las cosas no salen bien, cuando nos despiden, cuando viene el momento de la enfermedad, fíjense ustedes a quién tratan mal. Hagan un examencillo ahí, hagan una listita de a quién tratan mal. Y estamos tratando mal a la esposa, al esposo, si todavía lo tenemos, a la hija, al hijo o al nieto que nos está cuidando. Y muchas veces nos desquitamos con el que nos cuida. Yo conozco algunas personas que se queda el hijo por lo que haya sido el hijo, no nos corresponde a nosotros juzgar a la actitud del hijo, pero se queda a cuidarlos y es con él con quien se desquita. Es con él quien hacen berrinches, con él que le hacen chantajes, etcétera, cuando deberíamos de tratarlo mejor. Sin embargo, la carencia de Dios, cuando no estamos en esta sintonía con el Señor, viene ese momento de choque y peleamos con aquel que va caminando a nuestro lado. Van discutiendo. Y es entonces que se les añade aquel caminante. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos deja solos. Si nosotros cojeamos, Él cojea con nosotros. ¿Qué les quiero decir con eso? Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué no remedia nuestra cojera? Porque lo que parte es de tu fe y de tu confianza. Tú tendrías que caminar, compartir tu caminar con Él. Él se une a la caminata y va junto con ellos. ¿Qué es lo que hace? Les empieza a hablar. Esta es una cosa hermosa. El viernes pasado decíamos que llama por su nombre. Ahora conversa con ellos, como conversa con nosotros día con día. Como si nosotros abriéramos la Escritura y ahí encontráramos esa conversación de Dios hermosa. Cuando tú decides hablar con Él y abrirle tu corazón, te aseguro que hasta la lectura más que tú no consideres que habla de Dios, te hablará de Él. Y entonces empieza a hablar Jesús al corazón. Ya no solamente mis oídos, ya no transforma solamente desde mi raciocinio, sino que pasa de aquí a acá. Y empiezan a sentir esa transformación en su corazón que los hace decir, aquí está, hay algo distinto en esta voz que estoy escuchando. Y entonces empezamos a sentir algo desde dentro.
no desde fuera, sino algo que me transforma en mi interior. Y esa es la palabra de Dios que habla. Esa es la palabra del te amo que te hace experimentar dentro de tu corazón una sensación distinta. Seguimos caminando, a lo mejor seguimos con esa tragedia de lo que pasó con Jesús, pero ahora lo empezamos a comprender y lo empezamos a vivir de una manera distinta. Aquel forastero, aquella persona nos empieza a decir por qué tenía que haber pasado cada una de las cosas. Y empezamos a comprender mi enfermedad, empiezo a comprender el rechazo empiezo a comprender mi carencia de trabajo ahora, empiezo a comprender todo lo que estoy viviendo. Y entonces nos abrimos a algo nuevo, algo distinto. Y entonces el que va caminando conmigo es aquel que me empieza a decir hacia dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que caminar. Y es el que empieza a suplir mis propias carencias. ¿Decepcionado? Sí. Y ahora ya no lo estoy tanto. ¿Triste? Sí. Pero ahora ya no lo estoy tanto. ¿Enojado? Sí. Ahora ya no lo estoy tanto. Una palabra que empieza a penetrar en mi corazón y empieza a sanar desde dentro. Mis decepciones, todo aquello que tenía, ahora empiezan a transformarse y empiezo a ver que vale la pena cada instante y cada momento de mi vida. Vean ustedes. Pero todavía esto no concluye ahí. Esa es la palabra. Eso es lo que nos lanza el Señor y que lo escuchamos en cada misa. No quería llegar a eso hasta hablar de este siguiente momento, pero bueno, ya me adelanté yo mismo. Hablemos de en qué momento ven, en qué momento descubren a Jesús. Mientras va, saben que hay una presencia, hay una noción de Él. Pero la noción plena es cuando se sientan a la mesa, parte el pan y descubren allí al Señor. El Señor está en medio de nosotros. ¿De qué forma? Cuando se parte el pan, cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, cuando parte el pan y lo reparte a los hermanos, entonces ahí está Dios, ahí está Jesús sentado en medio de nosotros. Pero fíjense, ¿qué es lo que va preparando nuestra mente y nuestro corazón para encontrarnos con el Señor? La palabra. Escuché la palabra, entonces a partir de eso mi corazón ya va tan preparado que cuando veo que parte el pan, digo efectivamente, este es Jesús. Este es el Señor. Vean qué hermoso. Ahí es donde descubrimos esa presencia caminando en medio de nosotros. La pregunta es esta y el análisis es este. ¿Qué tanto tú vas y escuchas la palabra de Dios en tu misa y te va preparando? La vas haciendo tuya. Desde la primera lectura. Sí, yo sé que a veces no se les entiende a los lectores y a veces tampoco al Padre. Cómprate tu misalito para que vayas siguiendo las lecturas. Y te vas a dar cuenta cómo esa lectura enciende tu corazón de tal manera que cuando llega el momento de la fracción del pan, estás convencido de que Dios está ahí. Jesús nos va hablando y día con día los que participan día con día en la misa saben que ahí Dios les sigue hablando y prepara su corazón para que tengan un encuentro vivo con el Señor. Ahí está Jesús en la Eucaristía. Así lo descubren los discípulos de Emaús y así tendríamos que descubrirlo nosotros. De tal manera que vean ustedes qué hace con esto, distinto a la mujer. La mujer le hace volver la vista hacia al lado contrario de donde había llegado, del sepulcro. A los discípulos de Emaús les hace descubrir o volver hacia el grupo de la comunidad, hacia el grupo de los discípulos, y desandan otra vez el camino para decirles a aquellos que han visto al Señor. Y les aseguro que desde ese momento empiezan a predicar la palabra de Dios. Qué bueno sería que ustedes cada vez que vayan a misa o la vean por televisión porque no pueden asistir, tengan ese deseo de compartir la palabra, de decir, hoy escuché esto, hoy me pegó a mí, me llegó a mí en el corazón esto. Yo vi al Señor en la fracción del pan. Cuando Él parte el pan, vuelve a decirme, aquí estoy porque te amo tanto y quiero permanecer contigo.
que cuando tú quieras buscarme, yo voy a estar aquí en la Eucaristía esperándote, simplemente para escucharte, para consolar tu corazón y para ayudarte a seguir adelante. Para regresarte otra vez a tu casa, que venías decepcionado por las palabras que te dijeron, y regresarte y decir que ellos son dignos del amor que yo te he dado a ti. Y entonces, miren, cambiamos el panorama y nos regresamos a casa con una sonrisa y sabiendo que el Señor Dios nuestro ha estado con nosotros y que por lo tanto tenemos la obligación de hablar de Él y de este encuentro que tuvimos con Él. Vamos pues a pedirle al Señor que ustedes tengan ese encuentro, sobre todo en la Eucaristía, sobre todo en la misa, y que regresen renovados, convencidos de que Dios está en medio de ustedes y que es hecho presente para hacernos también mensajeros de esa buena nueva. Como los discípulos de Emaús, olvidemos los conflictos, olvidemos los enojos, las tristezas, la frustración y regresémonos al encuentro del Señor en la comunidad y en la fracción del pan. Ahí está Dios seguramente. Vamos a hacer oración. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste y que continúas mostrándote rico en misericordia en medio de nosotros a través de la Eucaristía. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que sepamos contemplarte siempre en la Eucaristía. Abre nuestros corazones para que escuchemos siempre tu voz que nos llama a tu encuentro. Y ya que nos has llamado, haznos buenos administradores de tu múltiple gracia. Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus servidores, por llamarnos a vivir plenamente la Eucaristía y por contemplarte en la fracción del pan. Gracias. Queridos adultos mayores, cuídense mucho. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo viernes. Que estén bien. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!